Magnetismo. Definición. El magnetismo es un fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En la física lo definimos como una fuerza de atracción que presenta un polo negativo y otro positivo. También se define como el estado de inconsciencia que se logra por técnicas de hipnotismo. Magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre se manifiesta en el efecto de la aguja imantada, conocida como la brújula. El polo norte de la aguja imantada es su polo norte magnético. En el magnetismo, los polos opuestos se atraen, por lo tanto la aguja es atraída por el polo sur magnético de la Tierra, que resulta ser el polo norte geográfico. Los campos magnéticos rodean corrientes eléctricas que se suponen ser la fuente de generación de estos. Estas corrientes, bajo el efecto dínamo, crean en el núcleo externo del líquido metálico de la Tierra. Magnetismo animal, conocido más adelante como mesmerismo, es la influencia real o supuesta que un individuo puede ejercer en el sistema nervioso de otro a través de los movimientos llamados pases magnéticos. La teoría del magnetismo fue practicada por el médico alemán Franz Mesmer, mediante la cual afirmaba que cada ser humano posee una energía que puede ser modificada, logrando la curación del paciente a través del cuerpo humano como emisor de magnetismo. Al igual, el mesmerismo derivó su nombre con el tiempo, lo que se conoce hoy en día como hipnosis u otros tratamientos practicados por la psicología e incluso por la psiquiatría. Hablando un poco de la historia del magnetismo, podemos encontrar que los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez en la ciudad de Magnesia del Meandro, en la antigua Grecia, que es donde proviene su nombre. Allí encontraron una roca que atraía el hierro y algunos otros metales, la cual llamaron magnetita. La primera persona en estudiar el fenómeno del magnetismo fue el físico y filósofo Tales de Mileto, que hacia el 625 a.C. y 545 a.C. Empezó a estudiar este fenómeno. En China, la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a.C. y el científico Chen Quan, hacia el 1031 y 1095, escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión en la navegación. En el siglo XII, los chinos ya habían desarrollado la técnica lo suficiente como para utilizar la brújula y así mejorar la navegación. Y un siglo después, Peter Peregrinus, quien fue un estudioso francés, escribió el primer tratado existente para las propiedades de imanes. El cosmógrafo español Martín Cortés de Albacar descubrió y situó el polo magnético en Groenlandia en 1555. Y en 1600, el médico y físico William Gilbert publicó en Londres una de las obras más importantes, donde nos dan información sobre el magnetismo, que se llamó Sobre el imán y los cuerpos magnéticos, y sobre el gran imán, la Tierra. William Gilbert fue una de las personas que más aportó al estudio del magnetismo, dando diferente información y bajo diferentes experimentos y estudios, y dio el primer electroscopio. Magnetismo. En este momento vamos a dar a conocer las principales o fundamentales leyes del magnetismo, las cuales son la ley de Faraday, la ley de Gauss y la ley de Ampère. La ley de Faraday, creada por el científico británico Michael Faraday en 1831, esta cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Un ejemplo en el cual se puede conocer esto son las pastillas de una guitarra eléctrica,
donde hace que la fricción de las cuerdas cambie la energía eléctrica y este pase por un amplificador. ¿Qué se quiere decir aquí? Que al momento de nosotros tocar la guitarra, las pastillas lo que hacen es cambiar esa fricción al tocar, convertir en energía eléctrica y pasarlo por un amplificador, el cual es reconocer el sonido. La ley de Gauss. El campo magnético de una carga puntual posee la propiedad de que sus líneas de campo son circunferencias cerradas en torno a la línea de movimiento de la carga, es decir, son líneas sin extremos, no como las del campo electrostático que parten de las cargas positivas y mueren en las negativas. Imaginémonos un círculo con varias circunferencias dentro. ¿Qué nos quiere dar a conocer? Que las líneas de este campo eléctrico no tienen un comienzo y no tienen un fin. Imagínense una línea en la cual no hay un comienzo y no hay un fin, pero está completamente puesta ahí. Esa es la ley de Gauss. Ley de Ampere. Explica que la circulación de la intensidad del campo magnético es un contorno cerrado y en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. ¿Qué quiere decir la ley de Ampere? En un circuito normal, por la energía que esté fluyendo es proporcional al campo magnético que se esté haciendo. Usos del magnetismo. Los usos más comunes del magnetismo son la orientación y los imanes. Orientación. Como lo podemos ver, este se refleja en lo que sería una brújula. Definición. Es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos de norte a sur. Los imanes. Como podemos ver, en este momento a nuestro lado derecho tenemos una imagen con los sticks que pegamos en nuestra nevera. Clara representación también a nuestro lado izquierdo sobre los imanes que van pegados hacia los bolsos. También estos van en lo que serían relojes y en lo común del imán que conocemos todos. Pero ahora vamos a ver lo más importante, que es el uso del magnetismo en la música. A continuación, dentro del mundo musical existen diversos instrumentos que hacen uso del magnetismo para crear sonidos y otros efectos. Algunos de estos instrumentos son como el theremin, el cual crea un campo electromagnético en el cual puedes alterar con las manos dando sonidos similares a los sintetizadores antiguos. Este instrumento lo utilizaban las bandas psicodélicas de los 70, como por ejemplo los Led Zeppelin. El theremin. Como podemos ver, al lado derecho tenemos la antena de frecuencia y a nuestro lado izquierdo tenemos la antena de volumen, que al ambas juntarse crean la interpretación. Bueno, a continuación vamos a ver los instrumentos, los cuales también son pertenecientes a este magnetismo, como por ejemplo la guitarra eléctrica, el violín eléctrico y el bajo eléctrico. En clara representación, la guitarra eléctrica. Bueno, ¿y cómo funciona? Resulta que la pastilla o pick-up es un transductor que hace las voces de micrófono en instrumentos de cuerda, ya que estos son en realidad electromagnéticos, y ya que las pastillas que van bajo las cuerdas no son más que electroimanes que captan la vibración de las cuerdas y las convierten en